Egipto con sus pirámides es un gran misterio, a pesar de las interminables excavaciones que llevan décadas. Las preguntas no hacen más que aumentar, y en este episodio verás los descubrimientos más interesantes y sorprendentes en Egipto que te dejarán impresionado. Las pirámides son definitivamente interesantes para todos, incluso para aquellas personas que no se interesan especialmente por la historia o la construcción. Una sola mirada a ellas hace que la gente se pregunte cómo, de qué manera fueron construidas. Pero ahora nos interesa no solo la apariencia exterior de las pirámides, sino lo que hay dentro. Según esta historia, dentro puede haber de todo, incluso monstruos peligrosos deseando devorar a cualquiera que se atreva a perturbar su descanso. Un grupo de investigadores estaba estudiando los pasajes subterráneos en una de las pirámides, cuando de repente escucharon unos sonidos extraños. Parecían susurros. Al principio, algunos pensaron que era simplemente alguien del grupo que iba hacia ellos, ocupado con su trabajo. Pero por curiosidad o miedo, comenzaron a subir las escaleras lo más rápido posible. Esto les salvó la vida. En el último momento, cuando uno de los investigadores con la cámara ya estaba cerca de la salida, vio al monstruo persiguiendo rápidamente a otro científico por las escaleras. Afortunadamente, logró escapar sin sufrir daños, pero esas imágenes y toda la situación en general definitivamente alteraron los nervios de todos. Este video, si creemos en la fuente, fue filmado en 1961, cuando empleados de un centro de investigación soviético fueron enviados a Egipto para estudiar unas cuevas secretas recién descubiertas. Durante el proyecto, los científicos se toparon con una serie de objetos interesantes, siendo las momias los más destacados. Sin embargo, ya a simple vista, era evidente que estas momias eran diferentes a cualquier otro descubrimiento anterior. Han permanecido aquí durante miles de años y además no procedían de este planeta. Al levantar la tapa del sarcófago, se vio una imagen esquelética de un ser humano o humanoide extraterrestre. Después de esto, más personas entraron en la tumba, incluidos algunos en trajes protectores con máscaras antigás, y ordenaron a los científicos curiosos que se marcharan. Corrían rumores de que los investigadores habían encontrado momias de auténticos extraterrestres, y si esto es cierto, explicaría muchas cosas, como el origen de los vastos conocimientos que los egipcios tenían sobre la construcción o el espacio. Un contacto con una raza extraterrestre habría cambiado para siempre nuestra comprensión de la historia. En ese caso, los extraterrestres podrían haber ayudado a los humanos a construir las pirámides y a explorar el mundo, pidiendo a cambio la momificación de sus ciudadanos más importantes o algo por el estilo. Cleopatra, la última reina del Egipto helenístico de la dinastía macedonia de los Ptolomeos, es famosa por su dramática historia de amor con el general romano Marco Antonio. Se han escrito muchas cosas sobre ella, pero hasta hoy nadie ha podido encontrar su tumba. ¿Cómo es posible? Era una de las figuras más importantes de la historia y tras gobernar durante más de 20 años, seguramente se le habría dado un lugar de descanso hermoso y acogedor en alguna pirámide. Pero ya sea por magia, ignorancia o mala suerte, algo sin duda ha obstaculizado la búsqueda de su tumba. Estamos en el año 2023 y los científicos todavía están perplejos. Pero no te preocupes, tal vez finalmente se haya encontrado la pista necesaria para desvelar los misterios del antiguo Egipto. Durante las excavaciones más recientes, los arqueólogos descubrieron datos sorprendentes. A una profundidad de 13 metros, encontraron un túnel de 2 metros de altura y más de 1 kilómetro de largo. Dado que alrededor de este túnel se han encontrado rastros de Cleopatra y representaciones relacionadas, existe una gran posibilidad de que este túnel conduzca a un descubrimiento importante. Tal vez no directamente a su tumba, pero sí a algo que finalmente ayudará a encontrarla. Volvamos a nuestro tema favorito, los extraterrestres y su conexión con Egipto. Esta vez te contaré sobre un papiro muy interesante que fue creado en el año 1480 a.C. En él se relata cómo, en ese año, los extraterrestres llegaron por primera vez a Egipto. Viajaban en una enorme nave redonda que parecía un platillo volador.
Cuando este disco aterrizó, salió de él un grupo de seres que no se parecían en nada a los humanos. Sus cabezas eran desfiguradas según los estándares de la época, y su estatura no era impresionante. Sin embargo, lograron ganarse el respeto del faraón después de una breve conversación. Los sirvientes no sabían cómo lucían los seres ni de qué hablaron con su señor. Después de un tiempo, el disco volador volvió a elevarse hacia el cielo y sobre Egipto cayó una lluvia de animales de todo tipo. Los lugareños creyeron en los milagros e hicieron ofrendas a estos extraterrestres, considerándolos como dioses. Después de este evento, sorprendentemente, Egipto experimentó un progreso increíble. Se empezaron a construir complejas estructuras y se adquirieron nuevos conocimientos sobre las estrellas. En resumen, la civilización egipcia comenzó a desarrollarse rápidamente de una manera inesperada para todos. Lógicamente, es fácil suponer que esto no ocurrió sin la ayuda de una raza extraterrestre. Es posible que este contacto haya sido representado posteriormente en los muros del templo de Ramsés I, en Abidos, construido 100 años después. En las paredes del templo se pueden ver claramente imágenes de helicópteros y otros aparatos voladores. En otros lugares, las imágenes de los faraones siempre están acompañadas por extraños enanos con cabezas hinchadas. Observa el templo de Abu Simbel. Sobre su entrada hay una clara representación de un extraterrestre con una enorme cabeza. En otras imágenes del templo, las sacerdotisas están alimentando a una figura extraña con ojos negros en forma de almendra. Curiosamente, este papiro no es el único en el mundo que confirma la existencia de extraterrestres. Hay una historia mucho más reciente sobre el mismo tema. A finales del siglo XX, el investigador Gastón de Vilar descubrió una tumba desconocida para él y entró. Según el aspecto interior y otros indicadores característicos, la tumba tenía al menos 4000 años de antigüedad. El hombre no pudo resistirse a la tentación de seguir excavando. Pronto sus esfuerzos dieron fruto, ya que encontró una momia extraterrestre. El ser tenía un cráneo de forma bifurcada, cuencas oculares enormes que ocupaban la mitad de su rostro, una boca ancha sin dientes y carecía de orejas y nariz. El ser medía 2,5 metros. En comparación con los humanos de esa época, e incluso en comparación con nosotros, era un verdadero gigante. Además del cuerpo, en la tumba también había discos de metal pulido, un traje metálico con restos de plástico y tablillas de arcilla con mapas estelares y mecanismos desconocidos. Como ciudadano responsable, Gastón informó a las autoridades sobre su descubrimiento. Sin embargo, la reacción del gobierno no fue la que él esperaba. Lo expulsaron inmediatamente del lugar y confiscaron los artefactos, y se prohibió cualquier noticia sobre el hallazgo. Gastón era ciudadano de otro país y cuando regresó a su patria, contó lo que había ocurrido. Pero yo no me preocuparía en su lugar. Sí, si esto es cierto, la situación es muy lamentable, pero hay muchas otras formas de demostrar la existencia de extraterrestres. Por ejemplo, en el mismo Egipto, se descubrió la daga de Tutankamón. Al principio, podría parecer que esta daga es un hallazgo insignificante, pero en realidad no lo es. Después de varios estudios, un grupo de científicos concluyó que la daga estaba hecha de un metal de origen extraterrestre. Esto se dedujo por su composición química. Aproximadamente 89% de hierro, poco más de 10% de níquel y 0,5% de cobalto. El hecho es que en la naturaleza terrestre no se encuentran proporciones como esta. En nuestro planeta, las impurezas de níquel son mucho más abundantes. Y cuando el níquel y el cobalto están presentes en el hierro en estas proporciones, es una composición típica de meteoritos de hierro. ¿Crees que un meteorito cayó en Egipto y la gente de esa época logró transportarlo y fabricar un arma para su faraón? Personalmente, creo que esto no se logró sin la ayuda de los extraterrestres. Por cierto, hay otra prueba de que esta daga no fue hecha por los egipcios. Otros análisis mostraron que fue forjada a una temperatura de 900 grados Celsius, no más. Pero aquí está el problema. El método de forja a baja temperatura
no había sido inventado en esa época. Esta tecnología apareció mucho después. Por lo tanto, la daga del faraón definitivamente no fue hecha en Egipto. Gracias por su atención. No olviden suscribirse al canal para no perderse los misterios más ocultos de la historia de las civilizaciones. Dejen su opinión en los comentarios. Será muy interesante saber qué piensan. Existe en la historia un estado que vivió 5000 años y realmente desapareció por completo, sin dejar ni herederos ni rastro cultural, solo magníficos monumentos en forma de pirámides. Y, como ya podrías haber adivinado, en los próximos minutos hablaremos sobre la muerte del antiguo Egipto. ¿Cómo fue? ¿Por qué sucedió? Y lo más importante, ¿cuándo? Después de todo, esta es la primera pregunta importante. ¿Qué día se puede considerar la fecha de la caída del antiguo Egipto? Lo más común es escuchar una larga y tediosa historia sobre sequías, debilitamiento del poder central y miles de razones que llevaron al declive de Egipto y su conquista por Alejandro Magno en el año 323 antes de nuestra era. Pero todo esto, por decirlo suavemente, es una tontería, simplemente porque casi un milenio después, en el siglo II de nuestra era, Egipto era la provincia más rica del Imperio Romano, si no contamos a la misma Italia. Allí todavía se hablaba la lengua antigua, se construían templos en estilo egipcio y se usaban jeroglíficos. No encaja muy bien la enorme riqueza de Egipto, que provocaba guerras civiles en Roma y su supuesto declive debido a las sequías, ¿verdad? Es cierto. Y la conquista de Egipto, tanto por los romanos como por los griegos, en la historia de 5000 años del Estado fue algo común, al menos porque Alejandro Magno no atacó a Egipto en realidad, sino a Persia, que había controlado Egipto desde el siglo VI antes de nuestra era. Los gobernantes del imperio aqueménida llevaban el título de faraones y gobernaban bastante bien, al igual que los hicsos 1000 años antes. Del siglo XV al siglo XIV antes de nuestra era, el antiguo Egipto fue casi completamente gobernado por sirios, a quienes se llamaba hicsos, como reyes pastores. También están los nubios, a quienes se llamaba faraones negros. Pille, rey nubio, a la edad de 20 años, en el año 746 antes de nuestra era, conquistó todo Egipto, se convirtió en faraón y dio comienzo a la 25ª dinastía de gobernantes. En resumen, la cuestión es que si empezamos a eliminar de la lista de faraones de Egipto a Octavio, Cleopatra, Alejandro Magno y Jerjes, rápidamente resulta que el antiguo Egipto, en esencia, no existió. Para un estado cuya historia duró 5000 años, haber estado bajo ocupación unas 10 veces es algo normal. Faraones extranjeros hubo muchos en Egipto, como en cualquier país. Así que llamar a los períodos persa, griego o romano de Egipto su destrucción es, por decirlo suavemente, incorrecto. Allí, estrictamente hablando, no está claro si fue destrucción o prosperidad, porque Alejandro Magno construyó Alejandría para milenios, convirtiéndola en un centro de ciencia, cultura y religión, incluida la egipcia. El griego era el idioma de comunicación internacional, pero la gente común en Egipto vivía como antes y seguía adorando a sus dioses. De todos modos, una civilización como la egipcia es ante todo personas, cultura, costumbres y escritura. Incluso las religiones cambian, como lo demostró el Imperio Romano. Así que al buscar la fecha de la muerte de Egipto, hay que buscar el momento en que todo su legado cultural desapareció y cambió. Y eso, por supuesto, es el año 646 de nuestra era y la conquista árabe de Egipto. Fue entonces cuando acabaron con la lengua, cambiaron la cultura, y de ahí provienen las raíces de los egipcios modernos. No son descendientes del antiguo Egipto, porque las conquistas árabes borraron por completo su legado, tanto social como genéticamente. Sin embargo, hay una pequeña aclaración. Todo lo dicho se refiere a los habitantes de las ciudades. Después de las conquistas árabes, fueron masacrados. Algunos huyeron y las ciudades fueron rápidamente ocupadas por personas del Medio Oriente. Pero con los campesinos es otra historia. Los cambios fundamentales en el Estado históricamente les afectaron mucho menos. Lo cual es lógico, ya que los gobernantes necesitaban grano de los campesinos y ellos necesitaban buen clima y cosechas.
Así que los campesinos han vivido sin muchos cambios durante milenios. En el año 1927, el antropólogo Winifred Blackman decidió documentarlo y, según su investigación, concluyó que los campesinos egipcios se diferenciaban mínimamente en su forma de vida y tradiciones de los campesinos de la época de los faraones. Al igual que hace 4000 años, vivían en viviendas de ladrillos de adobe, adoraban más o menos a los mismos dioses que en tiempos de los faraones y llevaban una vida modesta. Hasta el año 2024, vivían entre 10 y 20 millones de personas de estos descendientes de egipcios, a quienes se les llama coptos. Así que, técnicamente, el antiguo Egipto sigue vivo hoy en día, pero de forma muy limitada. Y en el caso de las conquistas árabes, las causas, premisas y cronología de la caída de Egipto pueden ser seriamente consideradas. Todo comenzó, por supuesto, con el Imperio Romano. En el año 30 antes de nuestra era, Egipto, tras una colorida lucha con Cleopatra y Marco Antonio, fue conquistado por Octavio Augusto y casi de inmediato comenzó la Edad de Oro en la región. Casi de inmediato, los romanos restauraron el Alto Egipto, que había sido perdido hace mucho tiempo, luego repararon los canales de riego, implementaron un sistema legal adecuado y Egipto floreció. En el primer siglo, Alejandría tenía 500.000 de habitantes, y después de la destrucción de Jerusalén, la ciudad se convirtió en el centro del judaísmo en el Medio Oriente y luego en el centro del cristianismo. De hecho, en Egipto, el cristianismo se extendió completamente en el país 200 años antes que en el Imperio Romano. Sin embargo, las tradiciones se mantuvieron. La mayoría de los egipcios en la época romana usaban la lengua egipcia, o más bien su última forma, que se llama copto. Para 5000 años de historia, el cambio de lengua es algo normal, y el egipcio en su última etapa parecía una mezcla curiosa de antiguo egipcio y griego. Las palabras se escribían con letras griegas usando 7 símbolos de la antigua escritura egipcia. Es importante recordar que históricamente, en el antiguo Egipto, la escritura era un privilegio de la clase alta, y los escribas estaban casi en la cima del rango social. Grecia y Roma dieron a Egipto educación masiva, y la gente, al obtenerla, naturalmente se inclinó hacia la lengua copta por ser fácil de aprender y conveniente. Sin embargo, ni la momificación, ni las tumbas, ni los antiguos dioses fueron olvidados. Tanto es así que incluso para los romanos se hacían retratos de Fayum, que ahora se encuentran en el Louvre y otros museos. Y estos son retratos funerarios, creados según los cánones del antiguo Egipto, momificaban tanto a los suyos como a los extranjeros, y los templos antiguos, que para entonces estaban en ruinas, fueron restaurados personalmente por Trajano, quien asignó fondos para ello. Un ejemplo destacado es el quiosco de Trajano en la isla de File. La estructura de 14 columnas está hecha en el estilo más egipcio, y el mismo Trajano está representado en ella haciendo ofrendas a Isis, Osiris y Horus. Por lo tanto, el auge y declive de Egipto continuó en paralelo con el resto de Roma. Caracalla, en el siglo III, otorgó la ciudadanía a todos los egipcios, pero fue un truco para aumentar los impuestos. Las rebeliones, crisis y emperadores autoproclamados golpearon a Egipto de la misma manera que a Roma. Pero el truco fue que, después del traslado de la capital a Constantinopla, Egipto también pasó a estar bajo su control, y si te gusta el término Bizancio, se convirtió en parte de ella durante 2 siglos más. Sin embargo, incluso allí, no sin dificultades. Todo el período desde el primer siglo hasta las conquistas árabes fue, según la tradición, una lucha entre cristianos. Los egipcios coptos interpretaban el cristianismo a su manera, lo que no agradaba a los romanos, y su principal método de control de la provincia fueron las represiones. Llegó a tal punto que cuando el rey persa, Cosroes II, conquistó Egipto en el año 618, la población local no estaba en contra en absoluto. Casi no ayudaron al Imperio Romano y se pusieron bajo el dominio persa voluntariamente. Irónicamente, los coptos se llevaban mejor con los representantes de otra fe que con sus hermanos cristianos de Constantinopla. En el año 628 expulsaron a los persas de Egipto, pero volvió a ser romano, aunque con un detalle importante para nuestra pregunta. Bizancio ganó la guerra con los persas, pero fue una guerra muy difícil.
Lev Gumilyov incluso la llama la Guerra Mundial del siglo VII porque casi toda África, Europa y el Medio Oriente participaron de alguna manera en las hostilidades. Durante los años de ocupación, los persas exprimieron el poder agrícola de Egipto como una esponja, y también el suyo propio. La economía, después de un conflicto que duró 20 años, estaba en ruinas, lo que llevó a la inestabilidad en el estado sasánida. A los romanos les pasó exactamente lo mismo. Ganaron, pero a costa de impuestos altísimos y una economía destrozada. Y por otro lado, las tierras recuperadas necesitaban ser reconstruidas. Y aquí ambas potencias, agotadas por la guerra, tuvieron mala suerte, porque apareció el califato árabe con sus conquistas. El califato árabe, que rápidamente se aprovechó del prolongado conflicto entre Roma y Persia, conquistó Egipto por completo. Según cálculos del egiptólogo Stone Mosbkar, especialmente porque los coptos nuevamente acogieron a los conquistadores de manera favorable. Todo debido a las represiones eclesiásticas romanas que continuaron inmediatamente después de la guerra. La propia Bizancio, a pesar de 2 asedios a Constantinopla en 674 y 717, resistió. Pero no se hablaba de recuperar Egipto y otras provincias. Fue en este momento cuando apareció la palabra copto, que hemos usado durante todo el episodio. Los árabes llamaban a los habitantes del país egipcios, prefiriendo la palabra copto. Y al principio todo iba bastante bien. El dominio árabe no molestaba mucho a los cristianos, pero cuando dentro del propio califato comenzaban las revueltas, cada vez se ponía peor. Los cristianos fueron gravados con impuestos cada vez más altos, y en respuesta a sus protestas, comenzaron las represiones contra los templos. Así, poco a poco y sin prisa, hacia el final de la Edad Media, los cristianos en Egipto dejaron de ser la mayoría, y el país comenzó a adquirir su fondo genético, cultural y social moderno. Es por eso que muchos historiadores consideran el año 641 de nuestra era y la conquista árabe como la fecha de la desaparición del antiguo Egipto. Como hemos visto, la causa fue algo clásico en la historia humana: la confrontación entre 2 superpotencias que estaban tan agotadas que no pudieron defenderse de una fuerza joven y ambiciosa en el escenario internacional. Esa fuerza fue el califato árabe, que aprovechó el prolongado conflicto entre Roma y Persia y se apoderó de Egipto, transformándolo por completo poco a poco. Nos inclinamos a estar de acuerdo con esta evaluación. Aunque el último faraón con raíces egipcias se considera Nectanebo II, en el primer siglo antes de nuestra era Egipto no dejó de ser Egipto después de ser reemplazado por los griegos. Más bien al contrario, bajo Roma, el país vivió una edad de oro, siendo el granero del imperio, y preservó sus tradiciones hasta el siglo VI, hasta que Roma y Persia decidieron enzarzarse en un conflicto destructivo que movilizó a casi todos los hombres y dejó a los países indefensos. Por cierto, los eslavos también jugaron un papel importante en esto, ya que durante la guerra entre Irán y Bizancio en los Balcanes presionaban activamente a Bizancio. Así que, en parte, la culpa de la destrucción del antiguo Egipto también recae en los eslavos. Esa es la historia. ¡Qué interesante! Y si te ha gustado nuestra historia, esperamos con ansias tus me gusta, comentarios y suscripción al canal. Hasta la próxima, amigos. Bienvenidos. Están en el canal Enigmas de Hechos. La historia de la preservación artificial de cuerpos de los difuntos se remonta a tiempos muy antiguos. El proceso de momificación era una práctica común en muchas culturas de todo el mundo. Sin embargo, en el antiguo Egipto, este proceso era importante debido a su significado religioso. Los egipcios desarrollaron métodos complejos para preservar los cuerpos que eran tan efectivos que sus momias se han conservado incluso durante miles de años. En este episodio, exploraremos la técnica de momificación de los antiguos egipcios, para qué servía y quién podía aspirar a convertirse en momia después de su muerte. En Egipto surgió el culto a los muertos más destacado y colosal que el ser humano haya celebrado jamás en la tierra. Los antiguos egipcios creían firmemente en la vida después de la muerte. Los habitantes del país de los faraones consideraban que solo el cuerpo moría, mientras que el alma del ser humano permanecía viva. Ellos pensaban que después de la muerte, el alma abandonaba al difunto solo por un tiempo.
Luego, el alma volvería a los restos, y para una exitosa reunificación, el cuerpo debía permanecer intacto. Esta reunificación sería el comienzo del viaje hacia la vida después de la muerte. Para que una persona pudiera vivir eternamente, el alma debía ser capaz de reconocer el cuerpo cuando regresara a él. Para ello, los egipcios desarrollaron métodos únicos de creación de momias que preservaron los cuerpos de los difuntos prácticamente sin cambios. Este invento fue tan significativo que se reflejó en el legado mitológico de esta otrora poderosa civilización. Según el mito, el dios Osiris fue asesinado por su envidioso hermano Set. Las partes de su cuerpo fueron esparcidas por todo Egipto, pero el dios Anubis, con la ayuda de Isis, las encontró, las reunió, las trató con aceites, las envolvió con una larga tela y le insufló vida al cuerpo muerto. Así apareció la primera momia en el antiguo Egipto. El dios Anubis era considerado el dios de los ritos funerarios y la momificación. La palabra momia aparece por primera vez en los idiomas europeos alrededor del año 1000. Proviene de la palabra persa que se traduce como cera. Es curioso notar que la palabra momia era usada por los médicos árabes y judíos medievales para referirse a un medicamento especial. De hecho, en la Edad Media, los comerciantes árabes y judíos extraían momias antiguas de las tumbas egipcias, las desmembraban en pequeños trozos, las molían en polvo y las vendían como medicina. Este medicamento se podía encontrar prácticamente en cada botica de Europa hasta los tiempos modernos. Se creía que el medicamento momia ayudaba a tratar golpes y contusiones. A menudo, la momia se vendía como panacea. Inicialmente, los antiguos egipcios enterraban a sus muertos en el desierto árido. Esto permitía que la arena caliente y seca deshidratara los cuerpos, lo que llevaba a una momificación natural. La momificación intencional se convirtió en parte de la cultura egipcia ya en el año 2800 a.C. Con el tiempo, se desarrollaron métodos complejos de momificación. La creencia en la divinidad y la inmortalidad, el alto estatus social y la riqueza permitían la momificación de los cuerpos solo de las clases ricas del Egipto de esa época. Entre ellos se encontraban los faraones, sus familiares, allegados, guardias, consejeros y asistentes, así como los sacerdotes. En cuanto a la gente común, durante mucho tiempo se pensó que ellos no tenían alma, por lo tanto, este procedimiento no era necesario para ellos. Sin embargo, con el tiempo, la población común también pudo momificar a sus seres queridos difuntos si tenían los medios y recursos suficientes para ello. Este es un fragmento de un papiro de 3500 años de antigüedad. Por su contenido, es un tratado médico, principalmente dedicado a enfermedades de la piel y el tratamiento con hierbas. Pero también contiene datos muy curiosos sobre la momificación. Después de la muerte, el cuerpo del difunto era llevado a una sala especial donde se llevaba a cabo todo el rito, que duraba 70 días. Es notable que los cuerpos de mujeres jóvenes y hermosas se entregaban a los embalsamadores después de 3 o 4 días para evitar el ultraje sobre el cuerpo. Durante la ceremonia, se elegía a una persona responsable de realizar el primer corte con un cuchillo de piedra en el área del abdomen. No cualquier persona podía dedicarse a esto. La momificación y el vendaje, en particular, se realizaban según estrictas reglas de carácter místico. La operación de aplicar vendajes era muy compleja y requería la ayuda de embalsamadores y sacerdotes, que debían recitar oraciones. Las vendas hechas de tiras de lino cortadas debían tener una forma especial y comprarse en lugares específicos. El proceso de momificación incluía los siguientes pasos. Primero, el cuerpo se rociaba con vino de palma y agua del Nilo. Luego se hacía un corte en el lado izquierdo del abdomen y se extraían los órganos internos, intestinos, hígado, pulmones y estómago. El corazón, que los antiguos egipcios consideraban el centro de las emociones y el intelecto, permanecía en el cuerpo. Según la creencia egipcia, era necesario para la próxima vida. Con un gancho especial, se extraía el cerebro a través de la nariz. Los antiguos egipcios no consideraban el cerebro importante y lo veían como completamente inútil para la vida después de la muerte. Al parecer, simplemente lo desechaban. Se trataba con compuestos especiales a base de aceites y betún para darle forma y volumen a los restos secos. La cavidad se llenaba con aserrín y arena, y se cosían las aberturas para darle a la momia una apariencia similar a la del difunto. Se le podía poner una máscara preparada o maquillarla, haciendo una imitación de los globos oculares y dientes.
El último paso era envolver el cuerpo con vendas o largas tiras de tela. Se empapaban en resina, que se usaba como adhesivo, en incienso y aceites, para que el espíritu de la persona pudiera reencarnarse con éxito. Entre las capas de tela se colocaban joyas de oro, monedas y trozos de papiro con oraciones de resurrección. Una copia de los versos del libro de los muertos se colocaba entre las manos. Después de que la momia estaba preparada, un sacerdote con una máscara de cabeza de chacal realizaba la ceremonia de apertura de la boca para que la momia pudiera respirar y hablar en la vida después de la muerte. La lectura de oraciones y la quema de incienso, así como la realización de más rituales, ayudaban a preparar el cuerpo para su viaje posterior. Después de completar todas estas etapas, la momia terminada se entregaba a los familiares, quienes la colocaban en un sarcófago en forma de persona. El sarcófago se colocaba en la tumba familiar. La momia se sellaba en su tumba junto con bienes terrenales que se creía que le ayudarían en la vida después de la muerte. La mayoría de las tumbas estaban llenas de objetos cotidianos como utensilios, joyas, comida y bebida. Las mascotas favoritas a menudo se momificaban y se colocaban junto a sus dueños en las tumbas. Se han encontrado momias de todo tipo de animales, desde ratones momificados hasta un cocodrilo de 5 metros. Más de 1 millón de momias de animales se han encontrado en Egipto, muchas de las cuales son gatos, ya que estos animales se consideraban sagrados y en vida se mantenían en palacios y templos. El proceso de momificación en el antiguo Egipto era muy largo, complejo y requería mucho tiempo y esfuerzo, además de ciertos conocimientos y habilidades. Las momias más conocidas que han llegado hasta nosotros son los restos de la sacerdotisa Hatshepsut, Tutankamón, Ramsés y Seti I. El proceso de momificación en el antiguo Egipto no es solo una práctica de preservación de cuerpos, sino una parte profunda y multifacética de la cultura y la religión de esta gran civilización. Los egipcios creían que preservar el cuerpo después de la muerte era la clave para la vida después de la muerte y la resurrección. Esto muestra cuán importantes eran para ellos las creencias y tradiciones que sostenían sus ideas sobre la vida y la muerte. En investigaciones modernas, estos métodos inspiran admiración por su complejidad y efectividad. ¿Qué piensas sobre la práctica de la momificación y su importancia para los antiguos egipcios? Escribe tu opinión en los comentarios. Si quieres ver más información sobre la historia de las civilizaciones, suscríbete a nuestro canal Enigmas de Hechos. Bienvenidos a Enigmas de Hechos. Hoy nos embarcamos en un viaje fascinante hacia los misterios del antiguo Egipto. ¿Alguna vez te has preguntado qué secretos guardan las piedras milenarias? ¿Qué historias podrían revelar los monumentos que han resistido la prueba del tiempo? Acompáñame y descubramos juntos los enigmas ocultos en las piedras de la antigüedad. Antiguas revelaciones y misterios no resueltos. La tercera y más pequeña pirámide real de Giza, atribuida a Menkaure, es como un diamante en bruto. De alguna manera, nunca logró brillar tan intensamente como sus vecinos más grandes, pero aún conserva muchas cualidades únicas y características hermosas. Tras la enorme brecha en la cara norte, analizada en un vídeo anterior, las magníficas piedras de revestimiento de granito son la siguiente característica obvia que merece atención. ¿Por qué no fueron pulidas? Existen muchas preguntas en torno a estas piedras de revestimiento de granito, siendo una de las principales por qué la gran mayoría de ellas nunca se alisaron perfectamente. Hay un viejo dicho en arqueología que dice que los objetos más valiosos para el estudio son aquellos que permanecen incompletos, porque el proceso de creación está a la vista y se pueden entender mejor las intenciones del diseño. A pesar de esta oportunidad, las piedras de revestimiento de Menkaure siguen siendo una característica extremadamente subestimada y arqueológicamente descuidada de su monumento. Un tesoro ignorado. Como puedes ver, montones de piedras de revestimiento caídas o extraídas están esparcidas junto a la pirámide en todos sus lados. Es literalmente una montaña de evidencia histórica invaluable que nadie se ha molestado en inspeccionar, documentar y preservar adecuadamente. Es como si una de las civilizaciones más antiguas de la humanidad hubiera dejado un rompecabezas que nadie ha tomado el tiempo de armar de nuevo. ¿Cómo pueden las personas a cargo de estos sitios resistir o ignorar tales oportunidades? Es algo que va más allá de mi comprensión. ¿Restaurar o no restaurar? Dicho esto, no creo que las piedras de revestimiento deban ser reinstaladas en la pirámide. Eso sería un proceso destructivo propenso a errores irreparables.
Más bien, me gustaría que todas ellas fueran limpiadas individualmente y colocadas cerca de los lugares donde se encontraron, para que se pueda realizar un análisis visual y científico sin causar más daños. Además, las piedras de revestimiento desplazadas que están precariamente adheridas al borde de la pirámide deberían ser evaluadas caso por caso para determinar el mejor curso de acción. Estas piedras parecen que podrían caer de la pirámide en cualquier momento, pero las fotografías muestran que han permanecido en su lugar durante al menos 100 años. Secretos esperando ser descubiertos. Hay muchos secretos que podrían revelarse con un análisis exhaustivo de los escombros de granito, y abordaré algunos de ellos en este vídeo. Un misterio que estoy seguro podemos resolver sin reconstruir las piedras caídas es la altura original del revestimiento de granito. Esta imagen de la cara norte de la pirámide de Menkaure es lo suficientemente detallada como para que un ojo entrenado pueda identificar el nivel en el que terminó el revestimiento de granito y comenzó la piedra caliza de Tura. Desafíate a ti mismo poniendo en pausa el vídeo aquí y viendo si puedes identificarlo. Al igual que en mi vídeo sobre el ápice de la Gran Pirámide, hay un patrón que se revela al estudiar la mampostería. Una pista importante. Si tienes dificultades para verlo, te daré una pista para enmarcar tu análisis. En lugar de mirar la mampostería tal como fue construida originalmente, concéntrate en los daños a la pirámide y busca un patrón dejado por los saqueadores. Bien, ahora para la revelación. Puede que hayas notado que en el 16º curso, los daños visibles en las piedras de respaldo son muy dramáticos, pero por encima de este curso de mampostería, los bloques están en mucho mejor estado. Déjame saber en los comentarios si notaste el patrón, o qué más pudo haber llamado tu atención. El arte del saqueo. La disparidad de los daños infligidos a la pirámide se debe sin duda a una diferencia en cómo los saqueadores habrían extraído la piedra caliza de Tura por encima del 16º curso en comparación con el revestimiento de granito por debajo. La piedra caliza de Tura, siendo mucho más suave y propensa a fracturas accidentales, habría requerido un toque más delicado al ser removida de la pirámide. Sin embargo, la dureza del granito habría incentivado a los saqueadores a cincelar en la piedra caliza detrás de él como un método más fácil de desenganchar el bloque. Esto podría haberse hecho con una técnica más rápida y agresiva. Los saqueadores pueden haber optado por simplemente arrancar el granito de la pirámide por completo, dejando que las piedras cayeran al suelo del desierto antes de extraerlas a un tamaño y corte deseados. La distancia relativamente corta hacia abajo combinada con la dureza del granito minimizaría las roturas accidentales de las piedras. Una destrucción documentada. En mi vídeo sobre la gran brecha en la pirámide, cito a Abd al-Latif, quien fue testigo de esta destrucción. Describe que cuando las piedras eran desenganchadas de la pirámide, a menudo no se rompían, sino que se enterraban en la arena. Hay otra pista en la mampostería de la pirámide que apunta a que el 16º curso fue el nivel final del revestimiento de granito. Es que el 17º curso de la pirámide contiene los bloques individuales más altos de toda la estructura exterior. Flinders Petrie hizo esta observación en 1881, afirmando, cito: "Hay un curso más grueso sobre este, como si se produjera un gran cambio allí y se iniciara un nuevo comienzo. El 17º curso es más grueso que cualquier otro curso de toda la pirámide, y es seguido por un curso más delgado que cualquiera de los que lo subyacen". Fin de la cita. Petrie también afirmó haber encontrado piezas de piedras de revestimiento de granito aún en su lugar en el 16º curso en todos los lados de la pirámide. He confirmado visualmente fragmentos de granito en el 16º curso en los lados sur y oeste, como se muestra aquí. Contradicciones históricas. Hay una famosa descripción histórica de la pirámide de Menkaure por el historiador griego Diodoro Sículo, de alrededor del año 57 a.C. Él declara explícitamente que el revestimiento de granito subía hasta el 15º curso de la pirámide. Esto parece un número fácil de contar con precisión, entonces, ¿por qué la discrepancia entre 15 y 16 cursos? La respuesta radica en el diseño del primer y más bajo curso de piedra de la pirámide. Este primer nivel de mampostería no tiene una base común, sino que está colocado directamente sobre la meseta inclinada de roca madre. La pirámide se nivela al igualar la parte superior de este curso fundamental. Para que el patio alrededor de la pirámide también estuviera nivelado, gran parte de él tuvo que ser excavado en una trinchera que formaba un perímetro alrededor de la estructura.
Aparentemente, este patio nunca se completó y, en cambio, se llenó posteriormente con arena y escombros de piedra caliza. Una fundación oculta. Con la trinchera del patio llena, la pirámide parece visualmente nivelada con la topografía circundante, y por lo tanto, pasa muy fácilmente desapercibida. Incluso hoy, no hay ninguna parte del nivel más bajo de la pirámide visible, y solo las fotos de excavaciones arqueológicas proporcionan prueba visual del curso inferior oculto. A pesar de las evidencias físicas e históricas de que el revestimiento de granito de Menkaure es bastante claro, Mark Lechner y Zahi Hawass afirman lo contrario en su libro de 2017 Giza y las pirámides, la historia definitiva. En este libro, se dice, cito, una cuarta parte de la altura original, ciertamente más de 16 cursos, estaba compuesta de granito duro. Fin de la cita. Una cuarta parte de la altura de la pirámide de Menkaure es de 16 cursos, así que no tengo idea de por qué Hawass y Lechner afirman que más de este número estaba compuesto de granito. No proporcionan evidencia ni razón para esta conclusión, y por lo tanto, la mejor explicación que puedo dar es que simplemente es un error. La sutileza arquitectónica. Curiosamente, la pirámide de Menkaure refleja una anomalía estructural en la Gran Pirámide que se puede ver con sus piedras de revestimiento removidas. La Gran Pirámide es visiblemente cóncava en cada una de sus caras, con las piedras de respaldo en el centro de cada cara sobresaliendo una distancia más corta hacia afuera. La pirámide de Menkaure también posee esta sutileza arquitectónica, aunque es mucho más visible por encima del 16º curso, donde habría comenzado el revestimiento de piedra caliza. Algunas personas encuentran significativo que las pirámides parezcan tener 8 lados sin su revestimiento, pero la importancia para mí radica en cómo las anomalías de las piedras de revestimiento pueden revelar cómo se construyeron originalmente las pirámides. La brecha en la cara norte. La gran brecha en la cara norte, con un túnel excavado por Howard Beese en los años 1800, ofrece una oportunidad única para medir el grosor de la mampostería interna en todos los niveles de la pirámide. Mirar el curso 17 donde es más visible en la gran brecha sugiere que esta capa de relleno es mucho más corta en altura que las piedras de revestimiento en este curso. Pero se requeriría una comparación más completa de las capas internas y externas para determinar si esta discrepancia en el tamaño es significativa. ¿Por qué la pirámide roja? Una de las preguntas más interesantes sobre la pirámide de Menkaure es por qué los relatos históricos siempre se refieren a ella como la pirámide de color o la pirámide roja. El granito cubría solo la cuarta parte inferior de la estructura, pero nunca se la llama la pirámide de 2 tonos o una descripción similar que reflejaría más precisamente un monumento rojo y blanco. En 1993, el arquitecto e investigador Gilles Dormion documentó fragmentos de revestimiento de piedra caliza de la pirámide de Menkaure. Encontró trazas de pintura roja del reino antiguo en las secciones anguladas y exteriores. ¿Estaba la pirámide de Menkaure completamente roja después de su construcción, con la parte superior de piedra caliza totalmente pintada? Si es así, sugiere que tal vez la intención original era usar granito de Asuán para todo el revestimiento, y el cambio a piedra caliza fue una decisión de último minuto para acelerar la construcción. El misterio del apodo. No puedo evitar preguntarme si el apodo la pirámide roja fue una tradición para la pirámide de Menkaure durante milenios, y después de que las pirámides fueron despojadas de su revestimiento y ya no eran rojas, este apodo se trasladó accidentalmente a la pirámide de Snefru en Dagsur. No es como si la moderna pirámide roja fuera particularmente roja, los bloques internos de piedra caliza son solo ligeramente más rojizos en color que cualquier otra pirámide, y ciertamente no tenía un revestimiento rojo en su estado original. Habría recibido este apodo solo después de que la piedra caliza blanca de Tura fuera saqueada en tiempos relativamente modernos. Una mina de información. Finalmente, hablemos de toda la información invaluable enterrada en las montañas de escombros de granito que rodean la pirámide. Siempre me ha confirmar estos fragmentos, podría traer nuevas ideas sobre la construcción de pirámides que aún no puedo especular. ¿Realmente sin terminar? Aunque las piedras de revestimiento de granito en la pirámide a menudo se describen como ásperas e inacabadas, muchas de las piedras redondeadas han sido trabajadas hasta cierto punto. No fueron colocadas en la pirámide con la cara exterior completamente intacta, muchos bloques muestran evidencia de trabajo que se habría realizado después de ser colocados en su lugar.
Esta piedra cerca de la entrada tiene dos protuberancias de palanca todavía sobresaliendo en la parte inferior, pero en su estado actual, son demasiado delgadas y redondeadas para ayudar efectivamente en el apalancamiento. Estas protuberancias habrían sobresalido mucho más cuando la piedra estaba siendo manipulada y, después de ser colocada, habrían sido en su mayoría removidas. Tales detalles pueden no parecer significativos por sí mismos, pero pueden tener profundas consecuencias al estudiar otros bloques como la hoja de granito en la Gran Pirámide, que tiene un acabado muy similar. Pérdidas invaluables. También está la cuestión de las piedras de granito clave del interior de la pirámide de Menkaure que se han perdido debido a la limpieza y excavación. Howard Beese encontró dos enormes piedras de bloqueo de granito dentro de la cámara de entrada de Menkaure, y quizás aún estén en su mayoría intactas entre los escombros circundantes. Además, los bloques de portón de granito para esta pirámide nunca han sido ubicados. Pero si incluso una pequeña porción de uno estuviera dispersa entre los montones de escombros, probablemente sería fácil de validar. Es probable que tales piedras pasaran desapercibidas para los excavadores anteriores porque hay tanto granito dentro de la pirámide de Menkaure. No se destacarían como lo hizo el portón de granito de Khufu. El portón de Menkaure es crucial para entender el diseño de cada pirámide del reino antiguo que vino después, por lo que encontrar una pieza sería un descubrimiento enorme. No se puede predecir qué otras pistas valiosas podrían estar escondidas a simple vista, desapercibidas en el mar de fragmentos de granito esparcidos alrededor. Nuestro entendimiento de la civilización del reino antiguo es aún tan frágil que un solo bloque, incluso un solo corte, podría reescribir la historia. Será un placer para mí demostrar en futuros videos exactamente cómo los detalles más pequeños pueden cambiar nuestra comprensión de esta increíble historia. Esperemos que las autoridades egipcias aprendan a apreciar esta evidencia y finalmente den a los revestimientos de granito de Menkaure la atención que tan merecidamente necesitan. Gracias a todos los que vieron este vídeo hasta el final. Por favor, suscríbete al canal para ver más de este contenido. Dale me gusta o deja un comentario si te ha parecido interesante, y sobre todo, no olvides preguntar a tus amigos si ellos también toman su historia por sentada. En nuestros días, es común pensar en el pasado como civilizaciones atrasadas que comían hierba y dormían cubiertas con ramas. Decidimos revivir nuestra sección sobre inventos del pasado para repasar una vez más este estereotipo. En los próximos minutos, te esperan puertas automáticas de la antigua Grecia, baterías eléctricas y calefacción por suelo radiante de la antigua Roma. Así que acomodate, amigo, y no olvides ir al baño, agradeciendo al progreso por permitirnos olvidarnos de los productos de nuestra actividad vital con solo presionar el botón de la descarga. Esto es algo en lo que rara vez se piensa, pero si recuerdas las calles apestosas de la Edad Media o algunas aldeas incluso de la India moderna, un inodoro con descarga parece casi más importante que los vuelos espaciales. Uno se siente tentado a reírse de nuestros ancestros atrasados, ¿verdad? Pero hay que hacerlo con precaución, ya que la historia de los inodoros es una sección separada de la historia. Si no lo crees, puedes buscar en Google y encontrarás sitios web completos, investigaciones y cuentas de Twitter dedicadas a este tema. Y si sigues investigando, descubrirás que los inodoros con descarga existieron en nuestro planeta hace al menos 4000 años. Solo por un momento, eso es antes del inicio de la Edad de Hierro. Ocurrió en Creta, donde vivía la civilización minoica en esos tiempos. De ella, como mencionamos en videos anteriores, se sabe muy poco. Knossos, la principal ciudad de los minoicos, fue descubierta en 1878 por pura casualidad, y solo en el siglo XX comenzó a ser estudiada. Y puedes imaginarte las caras de los arqueólogos que, excavando en los restos de una civilización del siglo XV, encontraron enormes palacios, frescos, acueductos, iluminación en las calles y casas de varios pisos. Arthur Evans, Duncan Mackenzie y otros arqueólogos que trabajaron en Knossos en 1905 apenas estaban familiarizándose con la electrificación masiva, mientras que en la mayoría de las ciudades de Europa los acueductos seguían siendo una rareza. Knossos sorprendía a los arqueólogos día tras día, y la verdadera guinda del pastel fue un objeto conocido como el inodoro de la reina. Su diseño no era tan diferente de los modelos modernos, un pequeño asiento de madera con un agujero y un tubo que llevaba los desechos a través del sistema de alcantarillado a la colina más cercana.
El proceso se activaba con un sistema de descarga estándar, donde una persona o un mecanismo vertía agua sobre los desechos, que luego se enviaban por los tubos al lugar adecuado. En el Palacio de Knossos se encontraron al menos 2 sistemas similares de eliminación de aguas residuales, lo que indica que el inodoro de la reina no era la única instalación de este tipo. Lo surrealista de la situación es que en el momento de las excavaciones en Creta no existían sistemas de alcantarillado similares, y el arqueólogo Arthur Evans bromeaba diciendo que era el único propietario de un inodoro moderno en la isla, aunque se construyó en el siglo XV-C. En la habitación contigua había un baño, que también estaba conectado al acueducto. También había un lavabo que automáticamente recogía el agua y la enviaba al alcantarillado. Además, en Knossos se encontraron rastros de iluminación callejera, piscinas con calefacción y apartamentos diseñados de tal manera que las ventanas recibieran la mayor cantidad posible de luz solar. Este palacio estaba mucho más cerca de la modernidad que de las estructuras del siglo XI. Y la civilización minoica no es una excepción. Se han encontrado sistemas de alcantarillado y baños similares en Mesopotamia y en el Antiguo Egipto. Probablemente, nada dice tanto sobre el nivel de vida de las personas como la forma en que van al baño. Y en esto, las personas de la antigüedad sabían cómo sorprender. Ya que hablamos de Mesopotamia, vamos allá. En junio de 1936, en las afueras de Bagdad, el arqueólogo Wilhelm König encontró una vasija de barro que sigue siendo un enigma para los físicos. Fue fabricada alrededor del siglo I.A.C. y representa un objeto del tamaño de un puño humano. La boquilla estaba sellada con betún, que generalmente se utiliza para la impermeabilización. Dentro, había un cilindro de cobre con una aleación de estaño y plomo en los bordes. Se ve interesante, pero estrictamente hablando, muchos de estos artefactos enigmáticos del pasado se acumulan en los estantes de los museos. Ahí también pueden estar grandes inventos, y las excavaciones de tales dispositivos extraños son algo habitual. Lo que hizo que este caso fuera inusual fue que el arqueólogo había prestado atención en la escuela y recordaba sus lecciones de física. Por eso, la vasija inmediatamente le recordó a una batería, y resultó ser cierto. En 1947, el físico estadounidense Willard Gray creó una réplica de la batería de Bagdad. Resultó que generaba tranquilamente una corriente con un voltaje de 1 a 2 voltios. Claro, esto es extremadamente bajo, pero la vasija fue hecha 2000 años antes de la invención de las baterías, por lo que los científicos siguen teniendo preguntas. El episodio 29 de Cazadores de Mitos alimentó el debate, donde los autores del programa crearon su propia copia y, usando jugo de limón como electrolito, obtuvieron 4 voltios de tensión. En general, todas las simulaciones indican que el concepto de batería es realmente funcional. Sin embargo, nadie puede explicar por qué, cómo y para qué fue inventada. Hay una teoría sobre el uso de las vasijas en la medicina. En el episodio anterior de esta sección, hablamos de cómo en la antigua Grecia y Roma se utilizaban rayas eléctricas como anestesia. Solo que la tensión que genera la batería no es suficiente para que una persona sienta algo. Tampoco funciona la teoría de que con la ayuda de tales tazas los ingenieros del pasado recubrían un metal con otro mediante electrólisis. Al parecer, el egiptólogo Armin Egebrecht recubrió exitosamente una estatuilla asiria con una delgada capa de oro usando baterías de Bagdad, pero todo es muy confuso aquí. No hay evidencia del experimento, así como no hay pruebas sólidas de que la gente del pasado usara electrólisis. Los escépticos afirman que los propios habitantes de Bagdad podrían no haber sabido nada sobre las propiedades eléctricas de la vasija y simplemente la usaban para almacenar pergaminos. Esto se demuestra por la absoluta ausencia de hallazgos masivos de dispositivos similares. La mayoría de las vasijas encontradas de esa época son comunes y no son baterías. Pero, de nuevo, todo es confuso. En 2000 años, la mayoría de las vasijas podrían haberse destruido, y no está claro en qué estado han llegado a la modernidad. Incluso hay una teoría de que la batería de Bagdad no fue una invención de los antiguos partos. Algunos historiadores creen que estos dispositivos son aún más antiguos, sumerios, de los cuales los partos simplemente heredaron sin saber qué hacer con ellos. En resumen, el enigma de la batería de Bagdad es uno de los más interesantes para los historiadores. La situación es un poco más clara con otro invento de alta tecnología, las puertas automáticas. Otra tarjeta de presentación de la modernidad y otra tecnología que existió en la antigua Grecia. Su dispositivo intrigaba a los griegos desde un punto de vista místico.
Los sacerdotes estarían encantados de mostrar un poco de magia a los feligreses, y las puertas que se abrían solas eran una excelente opción. Así fue como los ingenieros de la antigua Grecia en el siglo I.d.C. idearon un complicado mecanismo hidráulico. Consistía en un sistema de contrapesos, recipientes y tuberías. Primero, la persona que abría encendía un fuego que aumentaba la presión en los recipientes de latón. Esta presión hacía que el agua contenida en ellos se trasladara a otros recipientes. Estos, al llenarse, empezaban a actuar como contrapesos, colocándose en el ángulo adecuado y conectándose con las puertas. Los antiguos griegos obtenían así una puerta automática. Claro, como es de esperar, el proceso de apertura era bastante lento. Los historiadores creen que estas puertas se abrían no más de una vez al día, como un milagro en el inicio de la jornada del templo. A los griegos les encantaba la hidráulica. De hecho, los legendarios acueductos romanos aparecieron mucho antes que la propia Roma antigua. Se construyeron activamente tanto en Grecia como en el antiguo Egipto, y los acueductos de estos estados no eran menos ingeniosos que los minoicos ya mencionados. En defensa de la antigua Roma, hay que destacar otra característica que se utilizaba ampliamente en aquellos tiempos. Paseando por las termas romanas y las casas de los ricos, a menudo uno podía encontrarse con suelos radiantes, que son poco comunes incluso ahora. Se llamaban hipocausto y representaban un sistema que funcionaba según el principio de la calefacción moderna. En algún lugar fuera del edificio se instalaba una estufa, y desde ella, a través de un sistema de canales y tuberías, el calor se dirigía al edificio necesario. Las casas solían diseñarse desde el principio con tuberías especiales justo en el suelo. Se encontraron tantas que es difícil llamar al hipocausto algo raro en el Imperio Romano. A veces, las tuberías de calefacción se incorporaban también en las paredes, calentando así las viviendas en tiempos fríos. En España, el hipocausto romano continuó utilizándose incluso después de la caída del imperio, pero en Gran Bretaña no fue así. Los germanos y los anglosajones desplazaron a la población local, y la calefacción no apareció en la isla hasta finales del siglo VI. Vale la pena señalar, sin embargo, que no solo la antigua Roma utilizaba suelos radiantes. Corea del Sur es ahora uno de los principales proveedores de esta tecnología. Este hecho no es una coincidencia. Desde el siglo I.a.C. hasta hoy en día, en Corea se usa el ondol. En efecto, es un análogo del horno con banco caliente, solo que el sistema lleva 1000 años de mejora y funciona no solo en el banco, sino en toda la casa. Hace 2000 años, los coreanos crearon un sistema cerrado en el que la leña quemada en el horno se enviaba a huecos especiales en el suelo y las paredes, creando un ciclo cerrado de calefacción y minimizando las pérdidas de calor. De hecho, debido a esto, en Corea se desarrolló una cultura especial. La gente dormía directamente en el suelo, ya que, a diferencia de las camas, estaba caliente. Hoy en día, el ondol tradicional ya no se usa, pero los suelos radiantes en una casa coreana son prácticamente una característica obligatoria.